12:08 con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. El día de ayer el Congreso le brindó el voto de confianza a todo el equipo, al gabinete ministerial que lidera Alberto Tábara, pero en el discurso que dio el premier ante el hemiciclo del Parlamento, él anunció que van a presentar, ¿no? Están pidiendo, de hecho, al Congreso que le otorgue facultades legislativas por un plazo de 90 días para tratar de trabajar en temas económicos y también de materia tributaria. ¿A qué se refería exactamente el premier Otárola el día de ayer? Vamos a conversar con Alex Contreras, titular de la cartera de Economía y Finanzas. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, ¿cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer recibimos el voto de confianza del Congreso. Esto es importante porque además de toda la propuesta del gobierno que tiene como objetivo la reactivación de nuestra economía, estamos solicitando la delegación de facultades para que en 90 días podamos implementar rápidamente el plan económico que tiene por objetivo reactivar nuestra economía, acelerar el crecimiento, crear más empleos para los ciudadanos. ¿Cuáles son, ministro, estas medidas exactamente? A ver si lo puede explicar de manera muy sencilla para que los televidentes y oyentes a nivel nacional puedan entender por qué línea va el gobierno. Necesitamos medidas urgentes para darle un impulso a la inversión privada y a la inversión pública. Queremos generar condiciones que permitan que tanto la inversión pública como la inversión privada pueda acelerarse. Hay todavía algunas trabas, hay regulaciones que impiden el rápido avance de los proyectos de inversión y ese es el objetivo central. Asimismo, estamos proponiendo algunas medidas por el lado tributario que lo que buscan es generar incentivos hacia una mayor formalización e incentivos a las empresas. Entonces, en resumen, como ustedes saben, el gobierno lanzó el plan Compunche Perú, que busca la reactivación de la economía familiar, la reactivación de las regiones, la reactivación de los sectores afectados. Entonces, para que ese plan avance, necesitamos también esta delegación de facultades, de forma que el marco legal permita no solamente la recuperación de la inversión pública, sino la recuperación de la inversión privada, pero siempre pensando en algunas medidas estructurales que ayuden a generar un mejor entorno de negocios. Por eso es que también, después de mucho tiempo, se están planteando medidas para la formalización por el lado tributario. Eso es, en esencia, el resumen de la parte económica de la delegación de facultades, pero yo con mucho detalle lo voy a presentar muy pronto, ¿no? Una presentación exclusiva explicando el detalle. ¿Cuándo, ministro? ¿Hay fecha ya? Muy pronto, entre mañana y pasado mañana máximo es lo que debemos estar haciendo una conferencia con todos esos detalles. Ministro, justamente usted ha mencionado que hay que acelerar la ejecución del gasto público, pero también hay que ver, por ejemplo, que en el Ejecutivo, al cierre del año anterior, el ministerio que más recursos contaba era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es el que también ha gastado mucho, muy poco. ¿Qué hay que hacer? Usted dice, vamos a dinamizar, sí, pero también desde el Ejecutivo, ¿qué se va a hacer para, por ejemplo, poner atención en el gasto de este ministerio importante? Un factor importante es lo que te acabo de mencionar, la delegación de facultades, que es de elementos que van a ayudar a la aceleración de la inversión pública, pero ya que hay que ser autocríticos todos, ¿no? Los más de 18.000 millones de saldos que no se han ejecutado tienen un componente del gobierno nacional, gobierno regional y el gobierno local, aunque principalmente la subejecución se ha dado tanto en las regiones como en las municipalidades. En ese sentido, va a haber este esfuerzo, tanto por el lado normativo como también por el lado de gestión, y ayer la presidenta ha sido muy clara. Ayer conversamos, tuvimos una reunión con los ministros. Este jueves yo voy a presentar, justamente ya se presentaron las metas, voy a presentar el avance de cómo va. Esto lo vamos a hacer semana tras semana a nivel del gabinete, monitorear el gasto, identificar si hay algún tipo de traba que esté impidiendo que la inversión avance, y yo he sido muy claro el día de ayer con mis colegas que si un ministerio no ejecuta su presupuesto, inmediatamente vamos a reasignarlo hacia otro ministerio para que lo pueda ejecutar. Pero lo bueno es que mis colegas lo han tomado de una manera positiva y hay ese espíritu de todos los ministerios en avanzar en la ejecución y en el cumplimiento de las metas que hemos propuesto. Entonces, ministro, para que los televidentes y oyentes tengan una idea un poco más clara, el Ministerio de Economía se compromete a que la inversión pública se ejecute de manera adecuada y ustedes van a hacer la revisión semanalmente, y si el ministerio no usa ese dinero, van a transferir ese dinero a otra cartera.
Absolutamente, ese es el compromiso, lo ha dicho la presidenta, la meta es 100% de ejecución y hacia eso vamos a apuntar. Yo quiero poner como ejemplo, o sea, el año pasado, si se hubiera ejecutado toda la inversión pública, la economía peruana hubiera crecido más del 5%. Bueno, jalón de orejas entonces para los gobiernos regionales y también para los ministerios, que sabemos que ahí hubo una alta rotación en el gobierno de Pedro Castillo. Señor ministro, le quería hacer esta consulta. El día de ayer el premier Otárola en su presentación hablaba de un apoyo económico, pero más allá de ese dinero de 250 soles, 300 soles aproximadamente para las personas que forman parte de los programas sociales, Juntos, Pensión 65, Contigo. ¿Se está pensando, ministro, en darle un bono, un dinero directamente a aquellas personas que no forman parte de esos programas sociales? Le pido, por favor, que nos responda. La estrategia de reactivación de la economía familiar es muy focalizada, pero también estamos dando 200 millones de soles en el bono familiar habitacional, que va a permitir que nuevas familias tengan acceso a vivienda. En este momento no se contempla un bono generalizado, como por ejemplo el bono alimentario que se dio el año pasado, o el bono Yanapa, ya hace poco más de un año. Pero es algo que nosotros tampoco podemos descartar de plano porque depende, uno, del espacio fiscal y dos, si vemos algún deterioro en las condiciones de vida de las familias, o sea, podríamos implementar algún tipo de medida adicional. ¿No? Pero no están deterioradas ya, ministro, es decir, sí, ahorita la inflación está por encima del 8%, el ingreso promedio es menor, digamos, al 2019. ¿No está deteriorado la capacidad adquisitiva de los peruanos en estos momentos? Recuerda que los bonos se dan en un contexto en donde la economía estaba cerrada, donde los peruanos no podían trabajar y la única forma de poder sobrevivir era a través de estos recursos directos. Por eso es que la estrategia pasó de una estrategia generalizada a una estrategia mucho más focalizada y vamos a continuar, y esto es algo importante, el bono 270 todavía tiene un avance alrededor del 60%, entonces esto va a continuar pagándose este año, este es un elemento adicional a la reactivación. Están, repito, todas las subvenciones que estamos dando para agricultores, para beneficiarios de programas sociales, estoy hablando también del bono familiar habitacional, el dinero para las ollas comunes. Estamos trabajando en una estrategia integral que permita justamente limitar el impacto de la inflación en las familias. Pero repito, y soy enfático en esto, Valeria, Ruperto, nosotros, si lo consideramos conveniente, en este momento estamos apostando por medidas más de carácter permanente. La reactivación de la inversión pública, de la inversión privada, van a apuntalar el empleo, que es algo que sí resuelve el problema de las familias. Los bonos ayudan, es cierto, pero son soluciones temporales. Lo que queremos, y esa es la meta, es darle soluciones de carácter más permanente. Y la única solución es moviendo la inversión privada, moviendo la inversión pública y generando más empleo para todos los ciudadanos. Lo repito, lo dijo ayer el premier, nuestro enfoque es reactivar todas las regiones, todos los sectores afectados, de forma que este año podamos tener tasas de crecimiento altas, muy por encima de lo que proyectan los organismos internacionales. Esa es la meta del gobierno, ministro, y en eso estamos avanzando. Sí, ministro, en ese mismo orden de ideas, ayer también se anunció por parte del presidente del Consejo de Ministros la reorganización, por ejemplo, de lo que es la reconstrucción con cambios, programa que atendía directamente a las afectaciones que se hicieron durante el Niño Costero del 2017 para el norte del país. Entendemos que en ese momento la focalización está en el sur, pero en el norte esto preocupa. ¿Por qué? Porque hoy recogía, por ejemplo, el interés de las autoridades en decir, bueno, pero si hay todavía las obras de más grande envergadura de inversión que no se han ejecutado, y cómo lo declaran ya en reorganización. Puntualmente, ¿qué se va a hacer con esos recursos en gran medida que no se han ejecutado? Por ejemplo, el tema de los drenajes para todas las ciudades del norte. Lo que se ha señalado, ¿no? La reconstrucción tiene que terminar de ejecutar su presupuesto y por eso el día de hoy hubo un cambio en el liderazgo y el objetivo, lo ha señalado el premier, la presidenta, es que esos recursos se puedan ejecutar. Pero evidentemente en esta estrategia no estamos descuidando ninguna región. Yo lo dije ayer en mi intervención en el Congreso. El plan Compunche Perú, que tiene más de 1.700 millones de soles en intervenciones de optimización, en inversión pública, va a tener un impacto en todas las regiones. No se va a descuidar ninguna sola región y esto se suma al presupuesto histórico que hay este año de inversión pública de cerca de 53.000 millones. Estamos hablando de reactivar la economía, de generar condiciones, especialmente para las zonas más vulnerables, pero sin hacer ningún tipo de diferenciación. El objetivo es claro, queremos reactivar toda la economía en su conjunto,
Hay evidentemente regiones vulnerables en donde podríamos prestar una mayor atención, pero el objetivo es, repito, superar las proyecciones que en este momento son negativas, no solamente para el Perú, sino para toda América Latina. Y por eso es que estamos avanzando en esta de manera muy rápida. Por ejemplo, ya como lo mencioné ayer, hemos sacado facilidades tributarias que han generado una inyección de más de 600 millones para las familias. Se han reprogramado los créditos de Reactiva Perú, de FAETESCO, eso también está generando un impacto positivo. La próxima semana o a fines de esta semana debemos estar sacando un decreto de urgencia para avanzar en las medidas con Punche Perú. Hay un proyecto de ley que esperamos enviar la próxima semana también con carácter de urgencia al Congreso, pensando en la reactivación, y está esta posibilidad que nos abre la delegación de facultades, que repito, en estos 90 días queremos dar medidas que ayuden a un avance más rápido de la inversión privada, de la inversión pública. Estamos avanzando en diferentes frentes, es un reto complejo el que nos toca enfrentar, pero cuando tienen los objetivos claros, yo creo que es más fácil implementar las medidas y las acciones que sean necesarias. Nuestro objetivo es la reactivación del país y a eso apuntamos. Señor ministro, quería hacerle solamente una última consulta antes de cerrar la entrevista. Tenemos una situación complicadísima a nivel nacional. No hay economía que pueda sostenerse sin el capital humano, ¿no? Se hace economía desde el señor que repara zapatos en la esquina, desde Juanita que tiene una tienda, el señor que maneja un tráiler o hace taxi. No hay economía que se resista sin estas personas y lamentablemente hay fallecidos en el sur de nuestro país. Una situación complicada, es una mochila que está cargando el gobierno y que lamentablemente no lo está manejando de manera adecuada. Y más allá también de eso hay una lectura, una arista entre este problema que es inmenso, ¿no? Que es el impacto económico. Ya va una semana desde que iniciaron estas protestas al sur de nuestro país. Ministro, ¿se tiene en cuenta ya la magnitud en temas de pérdidas económicas sobre este tema? Avisur, el sector agrícola ya dice que hay desabastecimiento de soya, probablemente impacte al mercado, la venta de pollos, al mercado lácteo. ¿Cuál es el análisis que se hace? En términos de pérdidas económicas, las pérdidas en lo que va de este año ya superan los 300 billones. Eso ha tenido un impacto focalizado muy negativo en las zonas de protesta, y por eso es que como Ejecutivo el día de ayer mandamos una comisión para restablecer el diálogo. Se está insistiendo en este tema para que poder llegar a un consenso y trabajar en la reactivación de estas zonas. En el caso de Puno es la región más pobre del país, sí. 43% de pobreza, más de 500 millones de soles no ejecutados. Por eso estamos tomando con mucha... es nuestro objetivo restablecer el diálogo y de forma que no impacte más, no genere más pobreza a Puno, y por eso es que estamos anunciando medidas que van a tener alto impacto en todas las regiones. En el caso particular de Puno, el día de ayer he conversado con el ministro de Energía y Minas y hemos visto por conveniente lanzar la mesa ejecutiva para la industrialización del litio. Es algo que estaba pidiendo Puno. Vamos a trabajar esta semana en poder lanzar esta mesa ejecutiva que permite establecer una agenda para la explotación de este recurso estratégico a nivel global y utilizar las potencialidades que tiene la región Puno. Sería muy interesante poder lanzar esta mesa ejecutiva en Puno, y por eso mi llamado al diálogo, a conversar, a tender puentes, porque como lo ha señalado Valeria, son los más vulnerables los que más se perjudican en este contexto, y no queremos que las pérdidas se sigan acumulando. El día de hoy, por ejemplo, recibí el reporte de SUNAT y más de 50 vehículos quemados. Estos 50 vehículos iban a ser donados al gobierno regional de Puno y a las provincias justamente para ayudarles a mejorar su gestión, y fueron quemados. Entonces esto no puede seguir, y por eso repito mi llamado al diálogo, mi llamado a la paz, y aprovecho este espacio también para enviar mis más sentidas condolencias a las familias de todas las personas que han fallecido en este momento. No es un momento duro para el país, pero estamos trabajando para crear una agenda que genere un impacto positivo en los ciudadanos. Repito, este tipo de cosas, su ejecución en regiones tan necesitadas no pueden parar,
se deben evitar, y hay una agenda de todos los sectores para relanzar las economías regionales, y en particular el sur creo que es va a seguir siendo una prioridad. Esperemos, ministro, que así sea. Puno, de hecho, tiene el ingreso más pobre a nivel nacional, 805 soles, después de Huancavelica, cuando a nivel nacional el promedio es de 1.327 soles, de acuerdo a cifras oficiales. Muchas gracias, ministro. Alex Contreras, ministro de Economía, estuvo con nosotros.